escogió en su misericordia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy buenas tardes, queridos televidentes del canal de la Costa. Como siempre, todos los lunes, con la bendición de Dios, con la ayuda de Dios, en este programa tan hermoso que es Lazos de Amor Mariano, de 5 a 6 de la tarde. Quien les habla, Luis, misionero de esta hermosa comunidad, Juan Carlos y el señor Gilberto, que hacemos parte, somos integrantes de esta comunidad tan hermosa. Y pues que todos los lunes venimos a traerles temas muy interesantes y temas muy edificantes para niños, jóvenes y adultos. Bueno, muchachos, pero ¿qué les parece si antes de seguir ponemos todos en las manos de Dios y consagramos todos a Dios antes de seguir? Vale, entonces vamos a iniciar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, de infinita misericordia, hoy, mi Señor, te queremos dar gracias. Si de pronto durante este día no has tenido la oportunidad de hacer silencio en tu corazón, de abrirle tu corazón a Jesús, este puede ser ese momento. Dale gracias al Señor por la familia que tienes. Dale gracias al Señor por la vida que te ha dado. Dale gracias al Señor por todas las cosas que en su bondad y en su misericordia, que es infinita, te ha permitido experimentar. Ya es momento de seguir adelante. Ya es momento de dar un paso de nuevo. Y de nuevo retomar la vida de fe, la vida católica, la vida de un cristiano creyente. Por eso, Señor, hoy te queremos pedir que por medio de este programa sean almas del catolicismo, inclusive de cualquier tipo de religión, que entiendan que el Señor nos ha llamado a todos para una sola iglesia y que siempre es para el bien de las almas, para nuestro propio bien. Gracias, mi Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios. Nadie como María. Bueno, muchachos, para continuar les quiero informar de que, bueno, como siempre, si de pronto tienen alguna inquietud, si de pronto tienen alguna pregunta, si nos quieren aportar algo, porque también nosotros estamos aquí para aprender de todos ustedes, pueden comunicarse con el número que aparece en pantalla, mensajes de texto o a través del Facebook del Canal de la Costa. Acaba de llegar otro misionero más de nuestra comunidad que más adelante también va a hablar un poquito acerca de este tema tan hermoso que hoy, que es la apologética. Exacto, pero entonces ya para seguir vamos a un pequeño corto de comercial. Entonces no se muevan porque ya regresamos con este tema tan profundo, tan hermoso y tan edificante que es la apologética. Ya regresamos. Hacemos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su misericordia. Elimina al mosquito de Home Run. No dejes que acabe con tu vida. Tapa las albercas y tanques para almacenar agua. Es muy fácil. Protege tu salud y la de los demás. Utiliza toldos, repelentes y angeos para evitar el contagio. Poniendo en práctica estas medidas, tendremos un departamento libre de malaria y dengue. Un mensaje de la Secretaría de Salud Departamental. Por tu salud, La Guajira primero. ¿Qué tal, amigos televidentes? Les habla Sandra Castañeda, psicóloga y presentadora de su programa Al Día con la Salud. Los invito a estar con nosotros todos los martes y jueves a las 8 de la noche en su programa Al Día con la Salud, para que su vida sea feliz y saludable. ¿Ya usted probó la sopa del mondongo? Restaurante Sopa de Mondongo, la mejor. Los invito para que vayan a compartir en familia en el restaurante Sopa de Mondongo, la mejor. A toda música, a toda música. Energía que explota tus sentidos.
Somos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su misericordia. Nadie como María. Muy bien, muchachos. Bueno, como les decía, llegó otro nuevo misionero, Juan David. Ahora sí, vamos a dar la pequeña introducción a este tema tan hermoso, Juan Carlos. Hermano, el tema que vamos a tratar hoy, como dijiste al principio, es un tema muy importante. Es la apologética, la defensa de la fe. Es decir, con argumentos, con solidez, vamos a hablar del por qué somos católicos y por qué la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo nos ha dado. Vamos a dar durante el programa citas bíblicas, argumentos sólidos, para que de pronto, cuando se nos acerquen los hermanos protestantes, los hermanos de otras iglesias, tengamos un sustento bíblico, tengamos un sustento para poder defendernos. Y no solamente defendernos, sino llegar a aclarar dudas, porque a veces nos dicen, es que ustedes son idólatras, y de pronto también nos dicen, es que ustedes pues, adoran los santos también, que idolatría, es que ustedes, hombre, la Virgen María no es virgen. Entonces todas esas cositas las vamos a ir aclarando. También vamos a hablar de la importancia del por qué la iglesia es católica, se llama católica, que quiere decir universal, ¿cierto? Católicos, del griego católicos, y del latín católicos. Entonces, todas esas cosas vamos a ir explicándolas. ¿Para qué? Para que de pronto aclaremos ciertas dudas que a veces tenemos familiares que son protestantes o de pronto de alguna secta o de alguna otra religión. Entonces, para ya aclarar ciertas, digamos como que esas cosas que le dejan a uno como la dudita. Esos argumentos es que, venga, pero si ustedes son católicos, ¿de verdad saben tal cosa? Entonces, vamos a ver, ya saben que nos pueden escribir cualquier duda que tengan. Si son de otra religión, no se preocupen, pueden escribir las dudas que tengan acerca de la Iglesia Católica. Hoy vamos a resolverlas. No, Juan Carlos, y no solo eso, sino que no solamente que de pronto otras personitas nos ataquen, sino que muchas veces nosotros decimos llamarnos católicos, pero tenemos muchas dudas. Cierto. ¿Será que María en realidad es virgen? ¿Será que María tuvo más hijos? ¿Será que existen varias iglesias o solo existe una? O sea, hay muchas veces tenemos muchísimas dudas. Entonces no solo es para cuando nos ataquen, sino que también resolverlas. Y yo sé que en el transcurso del programa les van a dar muchas inquietudes, pero les pido que por favor no se queden con esa inquietud. Aquí estamos con el Facebook abierto, también recibimos mensajes de texto. Envíenos mensajes y pregúntenos, que tampoco pues no la sabemos todas, muchachos, pero ahí en lo posible tratamos de exacto. Entonces, Juan David, ¿por qué la Iglesia Católica es fundada por Cristo? Bueno, de antemano, bienvenidos a su programa, queridos televidentes. Es importante, antes de empezar la charla, de empezar este programa, decir algo muy importante. Aquí no vamos a señalar a nadie, simplemente vamos a dar argumentos con amor, no vamos a cuestionar, no vamos a criticar al hermano. No, es a dar argumentos sólidos sobre nuestra fe, es a dar argumentos sustentados en la palabra de Dios, argumentos sustentados en el magisterio de la iglesia, y por ende son argumentos sólidos que nosotros vamos a dar. La idea no es herir a otros, no, sino que todos aprendamos, de que aprendamos lo hermoso de nuestra fe. A ti, hermano, si no eres católico, no queremos atacarte a ti, no, queremos atacar a un espíritu sectario que está acabando con el cristianismo. Entonces, por ende, lo que me preguntaba Luis David sobre por qué la iglesia es la iglesia de Cristo, debemos partir de algo muy importante. Los apóstoles fueron aquellos quienes por primera vez, y en aquel entonces es muy importante ubicarnos en el contexto, así que los invito a que nos traslademos 2000 años atrás, en el tiempo de los apóstoles. En aquel momento el Señor se reveló a ellos, ¿cierto? La Iglesia Católica puede comprobar desde San Pedro hasta Francisco que es la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una sucesión apostólica. Al haber una sucesión apostólica hay una continuidad en la Iglesia. Por ende, la Iglesia es fundada por Cristo. Invito a que tomen sus Biblias y tomemos Mateo capítulo 16, versículo 18. Aquí vamos a encontrar algo muy importante en Mateo capítulo 16, repito, versículo 18. Dice la palabra de Dios: tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Notemos algo muy importante. Cristo llama a Simón Pedro. Nadie antes de ese momento se llamaba Pedro. Nadie. Pedro, si lo traducimos al hebreo, al griego, al latín, traduce piedra. Es decir, Cefas. Por eso Pedro es el Cefas. Porque Pedro, traducido al idioma original, al idioma hebreo, que se debe hablar desde entonces, el hebreo, el latín, el griego y arameo, traduce piedra. Es decir, cuando el Señor va a hacer algo importante, cambia el nombre. Es igual cuando Abraham, al ser el padre de todas las generaciones, el Señor le dice Abraham. Correcto, entonces cuando cambia el nombre es porque va a ser algo muy importante con él. Segundo, cuando dice mi iglesia, habla en singular. Mi iglesia, no habla en plural. Te miden esas dos cosas muy importantes sobre Pedro, y Pedro no era el más docto, no era el más inteligente, porque el Señor busca personas sencillas para dar su enseñanza, su evangelio, y por ende buscó a Pedro, y sobre él depositó esta gran tarea de evangelización, y sobre él recae esa responsabilidad. Por eso ustedes se dan cuenta cuando hay un nuevo papa, cambia el nombre. Entonces nuestro papa se llama José Mario Bergoglio, y se hizo llamar Francisco. ¿Por qué? Porque hay un cambio, porque el Señor lo llamó a una misión, por ende cambia el nombre. Así es Pedro. Pedro no existía antiguamente como nombre, sino que a partir de ese momento. Mi hermano, cómo es de increíble que cuando comenzamos a entrar un poquito más en las escrituras, en el magisterio de la iglesia, en el catecismo de la iglesia católica, comenzamos a darnos cuenta de cómo todo este compendio de ideas, todo este manifiesto que de pronto hemos visto de la nueva era, de pronto también hemos visto de las nuevas doctrinas que se han mostrado, es ir en contra de la iglesia, inclusive criticar la iglesia católica, criticar la iglesia de Cristo. Ahora muy bien lo decía Juan David, no es que estemos nosotros yendo pues en contra de los protestantes ni en contra de otras religiones, no. Estamos aclarando dudas. Miren, por ejemplo, a veces nosotros podemos tener la Biblia en la casa, la tenemos llena de polvo, y miren cosas tan importantes que se nos escapan, inclusive aportándole algo a lo que dijo Juan David. Si nos vamos a Juan 21, si no estoy mal, el versículo 13 en adelante, el versículo 10 en adelante, cuando comienza a ver la resurrección de Jesús, cuando Jesús se le aparece a Juan, el discípulo amado, y a Pedro, Juan se dirige hacia Jesús, Pedro va detrás. Entonces vemos cómo en ese momento Jesús le dice: Simón, ¿tú me amas? Pues Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te quiero. Sí, tú sabes que te quiero, pero dice después, ¿qué dice después? Dice, Simón, y por segunda vez, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez le dice, Simón Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Por qué esta breve introducción? Esa fue, aparte de que fue una sanación para Pedro, porque recordemos que él lo había negado 3 veces, fue algo, un ícono muy fuerte de la iglesia. ¿Por qué? Simón, en la traducción también del arameo, como decía, ahora si lo pasamos al griego y si lo pasamos de nuevo al arameo, que inclusive todas las citas bíblicas, el sustento bíblico que estamos dando, lo estamos escudriñando, por decirlo así, de la traducción original, desde el arameo. Entonces, significa rama frágil, es decir, rama quebradiza. En el desierto, las ramas que nosotros vemos que son frágiles. Simón. Pedro, que significa, como dijo Juan David, roca, fuerza. Entonces, vemos la diferencia. Ahora bien, ¿por qué lo que dice Juan David de que cuando se le cambia el nombre hay en ese momento una misión? Porque Dios siempre que va a colocar una misión da los dones para poder llevar la misión. Por eso fue la importancia de que Pedro fuese el papa de la iglesia. Es decir, la primera persona que habló. Inclusive si nos vamos a Hechos 3.1, si nos vamos a Hechos 2.10, cuando comenzamos a ver cómo el Espíritu Santo comienza a orar por medio de Pedro y cómo el Espíritu Santo comienza a convertir personas por medio de Pedro.
Es decir, la importancia de Pedro en las Escrituras. Como vamos a repetir la cita bíblica, Hechos 3.1, en adelante vamos a ver cómo en el momento que él comienza a evangelizar, en el momento que él comienza a dar testimonio de Jesús, vemos que inclusive su mirada sanó a un cuadrapléjico, sanó a un paralítico, su mirada sanó a un ciego, su mirada, todas estas cosas comenzaron a avivarse después de un encuentro con Cristo. Es decir, Pedro adquirió la misión y el Señor le dio los dones para poder llevar la misión. También dice más adelante en el Evangelio, que dicen, vayan, cuando dice el Señor, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mateo 28, exactamente. Cuando dice, vayan y bauticen, en ese momento, la Iglesia Católica llega hasta el confín de la tierra. Dice, vayan y lleguen hasta el confín de la tierra, todas las naciones y más allá. Entonces, la misión que se le colocó, se le dio el don. A quienes perdonen sus pecados quedarán perdonados. Y a quienes no, pues no se les perdonarán. Ahí vemos inclusive también la asociación apostólica, el tema tan importante que tocó Juan David, y la asociación que hay desde todos los, digamos, desde el inicio de la creación, pues, de la venida de Cristo. La asociación apostólica que hubo desde que el Señor le impuso las manos a Pedro y a los 12. Inclusive recordemos que después, en la reunión que hay, creo que si no estoy mal, es en Hechos 2, en Hechos 1, cuando comienza a hablar sobre el reemplazo de Judas. Se reemplaza a Judas, ¿por qué? Porque se necesitaba a los 12 discípulos, se necesitaba a los 12 apóstoles. ¿Por qué? Si el Señor a esos 12 no los tuviera tenido para un orden sacerdotal, no los hubiera llamado, hubieran quedado como discípulos normales. Y el Señor llamó ¿a qué? A una vocación mayor. Estamos hablando entonces al orden sacerdotal actual. Es decir, los 12, para escoger al que reemplazó a Judas, tuvieron que imponer manos, tuvieron que orar por esa persona, tuvieron que pedir a la luz del Espíritu Santo que descendiera por medio de ellos y que les mostrara quién podría reemplazarlo. Es decir, la misión. Entonces, ahí estamos aclarando dudas. Miren que ya hemos aclarado 3 puntos distintos. Inclusive si hablamos también de Pentecostés. Yo quiero que de pronto Juan David nos comente un poquito de Pentecostés, hermano. Claro, hermano. Bueno, yo quisiera tocar un puntito antes de seguir adelante para no perder el orden de las ideas. Entender algo muy importante. Muchas veces nosotros vamos en la calle y nos dicen, no, tú eres católico, tú eres cristiano, tú eres tal, tú eres no sé qué. Aclaremos algo muy importante. La iglesia como tal hay unas cualidades. Nosotros somos cristianos, es decir, todo católico es cristiano. ¿Qué sucede? Lo que explicaba Juan Carlos al principio, católicos es la universalidad. Ustedes han escuchado algunas cualidades que es una, santa, católica y apostólica. ¿Vamos a entender? Entonces hay que tener pendiente de que la palabra católica es una cualidad. Somos cristianos porque creemos en Cristo, creemos en su resurrección, porque como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Te es algo muy importante porque yo me he dado cuenta muchas veces y lo he percibido en muchas personas, no, tú eres católico, yo soy cristiano. No, un momentico, yo también soy cristiano. Que sea católico porque mi fe es universal, que el evangelio que hoy prediquemos, que el evangelio que hoy escuchemos, es el mismo evangelio que está en Estados Unidos, en China, en Japón, en Hong Kong, en cualquier parte del mundo, es el mismo. Por eso la iglesia católica es universal, porque hay una unidad, una unificación, a pesar de los carismas, dones, todos somos un solo rebaño y un solo sentir. Entonces yo sí quisiera que dejara eso claro para poder continuar. Juan David, y también quisiera aportar una pequeña cosita. No sé si de pronto aquí mirando los mensajes me distraí, no lo escuché, no sé, pero también hay algo que es muy importante. Cuando Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro, hay muchas personas, testigos de Jehová, bueno, todas estas iglesias, estas sectas, pues que dicen de que Pedro en realidad no significa roca, o sea, no significa como base. ¿Por qué? Porque dicen ellos de que Pedro en griego significa Petros, es decir, no como una roca, sino como algo más pequeño, como exacto. Pero hay que tener en cuenta de que el Evangelio de Mateo no se escribió en griego, se escribió en arameo. Y en arameo significa Kefas, que es piedra. La traducción española es Cefa. Es muy importante porque ya que toca ese punto Luis David, y para poder continuar, es importante dejar todo claro en general, porque este tema
da para hablar 2, 3, 4 horas Y ya emocionarnos, simplemente, hermano. y nos entusiasmamos Sí. por la verdad. Nadie ama lo que no conoce. Es cierto. Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer, de profundizar en las escrituras, en estudiar, en leer libros para podernos formar. Y esto es un tema maravilloso, pero continuemos. Sí, que me entusiasmo después. Sí. Bueno, Luis David, sí, ojo con la interpretación porque obviamente hay que tener en cuenta que hay que agarrar el idioma puro en el cual se escribió las Sagradas Escrituras. Claro. ¿Cierto? Entonces, la historia y los estudios nos dan a entender que Mateo fue escrito en arameo, ¿cierto? Sí, Correcto. arameo. Entonces, ojo, porque si tomamos mal el texto, nos puede dar una interpretación inadecuada. ¿Ok? Un texto. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, de pronto la palabra va a ser un poco fuerte, incluso morbosa, pero es un ejemplo muy claro. Si usted va al interior del país y usted escucha la palabra arrecho, disculpen la palabra, es una persona berraca, echada para adelante, trabajadora. Pero si usted la escucha acá, es algo muy diferente, ¿cierto? Claro. ¿Qué quiere decir? Si yo saco el texto de su contexto, es decir, de su época, historia, momento, cultura, le quito el significado. Por eso nosotros, para Claro. poder interpretar la palabra de Dios, tenemos que trasladarnos y bueno, fue escrito por tal persona, fue en tal época, en tal tiempo del pueblo judío, en tales circunstancias, por ende, esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Correcto. Eso es verdad, Juan David. Entonces, perdón, David. Entonces, lo que decían mis compañeros, Mateo fue escrito en arameo. Arameo. Y si se dan cuenta, el resto, casi el resto del Nuevo Testamento fue en griego. Exacto, porque incluso las cartas de Pablo. Porque las cartas de Pablo, Pedro, en fin, fueron escritas en ese idioma. Entonces, Corintio, demás. Entonces, ojo, Pedro, como decían mis compañeros y decíamos al principio, es Kefas. ¿Por qué recalcamos esto mucho? Porque a mí me gusta mucho, y yo creo que es el sentir de mis compañeros, del señor Gilberto, de que antes de profundizar en otros temas como las imágenes, la virginidad de María Santísima, la intercesión de los santos, la cruz, necesitamos tener claro esto, la base. Yo no puedo construir un segundo piso sin construir el primero. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que construir la base. Se lo digo por experiencia propia porque nosotros nos hemos convertido en hombres de fundamento. Para todos se nos pide una respuesta. Ay, ¿tú por qué crees en esto? Bueno, te explico por esto y es y es. No era como anteriormente, de que recibíamos la tradición de nuestros padres y muy bueno, Ya, hermoso, listo. excelente, pero ya, No se ve. y ya nos piden respuesta. Y eso lo dice nuestro primer Papa, San Pedro, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Deben dar razón de la fe que profesan. Dice pues más o menos, no me acuerdo correctamente, pero esa es la idea del texto. Debemos dar respuesta, explicación, argumentación de la fe. Por eso yo la verdad los invito a que se profundicen en esos temas. Y como decía Luis David, está en nuestro Facebook abierto para que puedan escribir cualquier pregunta. Como decía Luis David, no nos las sabemos todas. Somos simplemente unos misioneros, pero que nos entusiasmamos por el Señor, nos entusiasmamos por la evangelización y por eso queremos transmitirles a ustedes todos sus conocimientos. No son muchos, simplemente somos instrumentos del Señor al servicio de ustedes, queridos televidentes. Entonces, mira hermano lo importante. Hemos tocado ya temas muy importantes que de pronto buscan ¿qué? Avivar nuestra fe, volver de nuevo a los inicios, volver de nuevo a la tradición, lo que decía Juan David, esa tradición que ya se ha perdido, porque lastimosamente hoy en día vemos que cualquier persona, como dice Efesios 4:14, ya no seréis niños zarandeados en la fe por cualquier viento o doctrina. También en las cartas de Pedro, si no estoy mal, 2 Pedro 1:19, cuando dice de que cuídense de hombres astutos especializados en el arte de engañar. Entonces, porque no pueden entender las escrituras fueron hechas por hombres movidos por el Espíritu Santo. Entonces miren que de pronto muchas veces nosotros comenzamos a entender nuestra fe y al entenderla comenzamos, digamos, a conocerla. Y a conocerla
pasamos al siguiente, que es amarla. Muchas veces la gente le da pena decir que es católica. Y le da pena decir porque entonces me van a juzgar. Hoy en día, hombre, digamos, nuestros hermanos separados, que nos señalan y nos dicen, es que ustedes son así, así, así. Entonces les da a veces pena decir que son católicos y demás. Entonces, no. De pronto con lo poco que nosotros podemos enseñarles, o de pronto mostrarles, y ustedes, digamos, en sus casas, posteriormente vamos a subir este programa a internet para que de pronto puedan tener una accesibilidad más fácil y puedan, digamos, estudiar un poquito. Pero miren que lo importante, ¿cuál es? Es dar en el blanco, dar en el punto, dar en la esencia de la necesidad. ¿Cuál es la esencia de la necesidad? Responder. Y dar desde nuestra vivencia, de nuestra coherencia de vida, decir, yo soy católico. Y yo soy católico no es un nombre, es una responsabilidad y es un estilo de vida. Así es, Juan Carlos. Pero, bueno, este tema está muy buenísimo. Señor Gilberto, ¿qué nos quisiera compartir acerca de la iglesia, acerca de este tema tan hermoso? De su experiencia, de su vivir. De tantos años suyos de experiencia aquí en esta iglesia tan hermosa. Les digo yo que ser católico hoy en día es un lujo, porque son pocas personas las que se sienten orgullosas de ser católicos. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en la iglesia católica. Cuando nos bautizan, somos católicos. Cuando nos casamos y cuando morimos, el Padre nos hace la bendición. Entonces es un orgullo. Tenemos a Jesús vivo cuando vamos a la Eucaristía, que eso no se ve. Uno tiene algún problema y uno va a la Eucaristía y en el momento que Dios alza, Él se hace presente. Y uno en el momento le puede pedir a Dios todo, que Él se lo concede, después de que no lo haga con fe. Recordemos que es más fácil que Dios nos cure que nosotros creer que Él nos ha curado. Claro, señor Gilberto. Algo le tocó muy importante y Juan Carlos sobre el día de Pentecostés, ¿cierto? Me hayas tocado ahora que de pronto nos lo saltamos. Ustedes nos disculpen, queridos televidentes. Recordarán ustedes que la palabra de Dios nos muestra cómo los apóstoles tenían miedo al predicar la palabra de Dios, y eso puede suceder muchas veces, y a nosotros nos sucedió en un inicio en nuestros caminos del Señor. Entonces, miren cómo el Espíritu Santo actúa de una manera eficaz. En el libro de los Efesios, no recuerdo si es el capítulo 5, se muestra cómo el Señor envía su Espíritu, el Paráclito, el Consolador, y cada uno de ellos fue movido a evangelizar. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo. Claro, los judíos querían matar, los judíos querían asesinar porque estaban predicando y veían a los apóstoles como personas en contra de ellos. Y miren, y voy a hacer una comparación sin ofender. Ojo, que esto no es para ofender. Voy a hacer una comparación que de pronto sí es importante, que lo leí en un libro. En el tiempo de Jesús, era atacado Jesús, que porque comía, que porque vivía, que porque comía el sábado, que porque sanaba el sábado, que porque hacía lo uno, que porque... Bueno, es curioso que en ese tiempo se unieran los fariseos, los celotas, los saduceos, que siendo del pueblo judío tenían sus diferencias. Por ejemplo, unos creían la resurrección, otros no creían la resurrección. Bueno, atacaban a Cristo. Miren, actualmente todos, lastimosamente, y de pronto muchos lo harán sin mala intención, pero atacan a la iglesia. Y uno ve diferentes personas de diferentes sectas y atacan a la iglesia, siendo entre ellas diferentes, pero la atacan. Dios mío, pero ¿por qué todas atacan a la iglesia católica? 2000 años de evangelización, movidas por el Espíritu Santo para evangelizar, con una sucesión apostólica de 266 papas. Ustedes pueden investigar, pueden corroborar con la historia de que hay una sucesión apostólica. Algo muy importante, para que esa sucesión apostólica hayamos avanzado, ya explicamos que el Espíritu Santo movió a los apóstoles, de que Pedro es la cabeza de la iglesia, Mateo 16, 18, que son recorderes para que nuestros televidentes, aquellos que no han apuntado, puedan escribir, tomar apuntes. Esto es entusiasmante, mis queridos televidentes. Esto personalmente a mí me llena. Exacto, Juan David, tú lo has dicho, pero este tema está muy, con mucha llama, pero
quiero que vayamos a un pequeño corto de comercial Dale. porque nos hemos entretenido mucho en este tema. Así que vamos un pequeño descansito, un pequeño corto de comerciales. No se muevan que ya regresamos por este canal, el canal de la costa. Hacemos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su misericordia. Elimina al mosquito de Home Run. No dejes que acabe con tu vida. Tapa las albercas y tanques para almacenar agua. Es muy fácil. Protege tu salud y la de los demás. Utiliza toldos, repelentes y angeos para evitar el contagio. Poniendo en práctica estas medidas, tendremos un departamento libre de malaria y dengue. Un mensaje de la Secretaría de Salud Departamental. Por tu salud, La Guajira primero. ¿Qué tal, amigos televidentes? Les habla Sandra Castañeda, psicóloga y presentadora de su programa Al Día con la Salud. Los invito a estar con nosotros todos los martes y jueves a las 8 de la noche en su programa Al Día con la Salud, para que su vida sea feliz y saludable. Ya usted probó la sopa del mondongo, restaurante Sopa de Mondongo, la mejor. Los invito para que vayan a compartir en familia en el restaurante Sopa de Mondongo, la mejor. A toda música, energía que explota tus sentidos. Hacemos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su misericordia. ¿Qué como Dios? Nadie Nadie como, como y Dios. después de Dios. Nadie como María. Muchachos, antes de seguir, quiero recordarles a todos nuestros televidentes, de nuevo les estaremos recordando en todo el programa, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, si de pronto no están de acuerdo con algo, si de pronto quieren opinar algo, ahí está el número de teléfono para que envíen mensajes desde esto. También estamos aquí con el Facebook, también estamos pendientes para ver si nos Twitter, mandan WhatsApp, mensajes. todo. Exacto, entonces, Juan Carlos. Pero también recordarles que si van a mandar cadenas de oración, porque también se ha dado que en los programas pasados Sí. se han mandado cadenas de oración, cuenten con eso. Bueno, miren, vamos a retomar un poquito el tema. Miren que lo importante, ¿cuál es? Ya hemos tocado temas importantes, Cefas, la cabeza, hemos tocado también cosas importantes de la iglesia. Ahora vamos a meternos con sustento bíblico. Vamos a hablar un poquito de, como dice el Evangelio, maridos, háganle caso a sus mujeres. Mujeres, háganle caso a sus maridos. Vamos a meternos al rancho, ¿sí o no? Vamos a hablar de 1 Corintios 12:12. Un momento, vamos a leer un momento. Miren, es sencillo. Dice, Primera de Corintios 12. 1 Corintios 12:12 dice: Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, y no obstante, su pluralidad no forman más que un solo cuerpo en Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, todos hemos venido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy parte del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si todo fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Ahora bien, muchos son los miembros, mas
uno el cuerpo. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Bueno, miren, ¿por qué damos esta cita bíblica tan importante? De aquí vamos a comenzar a basarnos para hablar de la unidad. sí, de la unidad de la iglesia, de todo lo que debe componer la iglesia. Es decir, como dice el Evangelio, el hecho que yo diga, yo soy mano, pero como yo no soy brazo, o de pronto porque yo no soy pie, yo no hago parte del cuerpo. No, es decir, yo no soy católico, pero el hecho que yo no quiera ser católico no me hace exento de la religión católica. Es más, Si es bautizado. exacto, soy bautizado en la iglesia En católica. nombre del obviamente. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exacto, no me hace exento. Además de esto, si nos vamos un poquito más allá, habla de una corresponsabilidad, es decir, yo soy responsable de la obra de Dios. Cuando dice que cada uno compone, cada uno es un miembro de la iglesia, cada uno de nosotros es un miembro de la iglesia, si nos vamos a Efesios 5 también lo dice, cada uno es un miembro de la iglesia. Y como miembro de la iglesia tiene una responsabilidad, es decir, como miembro de la iglesia debe cumplir una labor. Todos nosotros componemos a la iglesia católica. ¿Por qué? Miren, muchas veces los otros nos atacan porque dicen, es que yo pertenezco a la iglesia tal, o yo pertenezco a la iglesia tal, yo soy no vamos a tocar nombres. No, y no solo eso, sino que muchas veces le pregunto, oye, ¿tú de qué iglesia eres? Exacto, no. Vamos inclusive a hablar vamos a hablar, vea, bendito, vamos inclusive al diccionario. El significado de iglesia textual es reunión de personas convocadas por Cristo. Asamblea convocada. Ya, por Dios. asamblea convocada por Cristo. Bueno, si lo vamos a la lengua española, dice reunión de personas convocadas por Cristo. Entonces, miren lo importante, ¿por qué es esto? Cuando decimos yo pertenezco a tal iglesia, la pregunta es, ¿quién convocó tu iglesia? Recordemos que nosotros tenemos asociación apostólica, tenemos a Pedro, tenemos también lo que decían en Pentecostés cuando se derramó. Exacto, la asociación apostólica, todo. Entonces, cuando dicen yo pertenezco a tal iglesia, quiere decir que tu iglesia fue convocada por Cristo, o fue convocada por un pastor, o fue de pronto convocada por una persona distinta a la que pertenece, o digamos distinto a un enviado por Dios. Entonces miren digamos como que el problema que está habiendo. ¿Por qué? Porque hay una tergiversación de la información. Entonces, ¿qué pasa? Acomodamos la verdad a nuestra medida y no como en verdad es. Valga la redundancia. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué dice cada miembro de la iglesia? Porque la iglesia no está compuesta por una sola persona. Es decir, yo hice mi iglesia. Eso no se puede decir. Cuando habla de los miembros de la iglesia, habla de un componente. El cuerpo, la cabeza. Es decir, digamos, todo cuerpo tiene brazos, tiene manos, tiene cierto. Pero también tiene una cabeza que la dirige. Entonces, la iglesia es la composición, el compendio de todo el cuerpo que es dirigido por Cristo. Siempre va a ser Cristo quien va a dirigir la iglesia. El Papa, que es sucesor de Pedro, no es más que el vicario de la iglesia, no es más que la voz de Cristo aquí en la iglesia, ¿cierto? Por su vida, oración, digamos por la luz del Espíritu Santo, quien obra por medio de él. Entonces, miren lo importante, para aclarar, y vamos a resumir un poquito este tema porque si no nos extendemos. Cada uno de nosotros compone a la iglesia católica, ¿ya? Cada uno de nosotros compone la iglesia católica y tiene una labor, una responsabilidad, como dice el catecismo de la iglesia católica. El hecho de ser católico ya incluye una responsabilidad. Entonces, miren lo importante. Cada miembro de la iglesia compone al cuerpo que es la iglesia. Cada miembro compone al cuerpo. ¿Y somos dirigidos por quién? Por Cristo. Entonces, yo quiero, hermano, que inclusive, si nos vamos un poquito más adelante, vamos a hablar de por qué la iglesia es universal. Claro. Del fuego de Pentecostés, digamos el Rúa de lo alto, ¿cierto? El Paráclito Consolador, el abogado. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto para que de pronto ya haya un entendimiento, o podamos, como quien dice por ahí, abrir el entendimiento para que de pronto podamos entender lo del por qué la iglesia es universal. Yo creo que nos explica un poquito de eso, hermano, lo de Pentecostés, pero un poquito más allá, para la parte de cuando ellos salen a hablar. Cuando los discípulos salen a hablar en cada una de las lenguas. Cuando Pedro convirtió más de 5.000 hombres. Vamos a hablar. Se manifiesta el poder del ahí. Entonces, como decían aquí los compañeros, decimos lo siguiente. Lastimosamente el tiempo no nos alcanza, pero vamos a tratar de profundizar lo más posible. No se preocupen, que esta es la primera parte. Otro lunes hay segunda parte. Sobre esos temas Sí, porque... por el tiempo, o sea, que en los próximos programas, con el favor de Dios y la Virgen María, vamos a profundizar en temas interesantes. Lo importante es dejar clara la base.
Dejemos clara la base en términos generales porque no alcanza el tiempo, seguimos con los otros temas. Bueno, los apóstoles por el miedo de los judíos, llegó el Espíritu Santo y entró en ellos. Recibieron ese fuego, ese abrazador del Espíritu Santo, Paráclito, el Consolador, el Rúa de lo alto, y tuvieron una motivación. Sus corazones se encendieron de una llama impresionante por evangelizar, ya que ya no importaba miedo, que no tenía plata, que no tenía nada, porque todos ellos ponían en común sus bienes. Entonces ya había un interés en común, la evangelización, pero no una evangelización sencilla, sino una evangelización compleja, una evangelización a nivel mundial, a nivel internacional. Ellos pensaron en alto, porque Cristo les dejó ese mandato. Recuerden muy bien de que ellos reciben el Espíritu Santo, ya con ese Espíritu Santo recibido salen a evangelizar. Y miren cómo Pedro convierte en una sola prédica a 5.000 hombres. Nosotros a muchas en un retiro espiritual nos damos 10. De 5.000 uno o 2. Y eso porque por misericordia, hermano, el Espíritu Santo. Sí. Por misericordia de Dios, porque hay que entender algo. Los apóstoles fueron lo que fueron no por sus méritos. Ojo, no es por nuestros méritos que nosotros somos lo que somos, no. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia que Dios le concedió a ellos en ese momento. Y una de esas gracias, de esos dones, fue el Espíritu Santo. Ahora bien, al saber de que el Espíritu Santo entró en ellos, ya ellos tienen una motivación especial. Por ejemplo, un dato histórico, Santiago fue quien evangelizó España, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo, Roma, Tesalónica. Santiago el Mayor. Sí, correcto, Santiago el Mayor, gracias David. Entonces miren cómo ellos, cada uno de ellos se fue expandiendo y buscando ese ideal. Ahora bien, voy a decir lo siguiente. Muchas veces se cuestionan y dicen que la iglesia nació a partir del año 303 con el edicto de Milán. Eso es falso. ¿Por qué quiero decir esta parte? ¿Me permite? No, hágale, hermano, hágale, con confianza. Antes del año 313 estaban los emperadores romanos, existía lo que era la Roma imperial. Hay que entender dos términos, Roma imperial y la Roma cristiana. Antes de Constantino, Nerón, en fin, todos esos emperadores mataban a los cristianos. Por eso es que nosotros recordamos con un rato recuerdo, vale la redundancia, la vida de esos santos que vivieron en martirio. Anteriormente la Eucaristía tenía que ser a escondidas. Ustedes miren lo siguiente, dicen muchos, no, ustedes nacieron porque Constantino los fundó. No, y hay un en el error ahí. año 313, en el edicto de Milán, los invito a que lo busquen. El edicto de Milán lo que concede es un permiso, como la libertad de expresión de los cristianos, de tener esa sangrienta matanza. No es que la iglesia nació ahí, no. Podemos comprobar con la palabra de Dios, con la historia, con la secuencia de la sucesión apostólica, de que ya venía un proceso. Iba a decir algo, Sí, hombre. Inclusive recordemos que la emancipación de la iglesia en cuanto a la parte de Antioquía, de Mesopotamia y demás, comienza a verse y comienza a tener un apogeo fuerte. Es cuando ya después de Pablo, cuando Pablo comienza a evangelizar, Claro. los sucesores de Pablo, como son todos los padres de la iglesia católica, la patrística, la iglesia católica. Recordemos a San Ambrosio, San Agustín, estamos hablando del 280, San 270, Antioquía. San Ignacio de San Antioquía. Gregorio Magno. También hasta el 350, después vamos a hablar sobre el 420 con San Agustín, en 285 más o menos con San Ambrosio, en los postulados más fuertes que tuvieron, tocando las épocas exactas en que pronto tuvieron más fuerza. Ahora bien, Juan David tocó un tema muy importante, pero vamos a tocar un puntico que es supremamente fuerte. Ahorita estamos hablando, ¿te acuerdas, Juan David, del miembro de la iglesia, lo que compone la iglesia? Es decir, Claro. cada parte del cuerpo cumple una función. Nosotros somos la parte del cuerpo y la iglesia es el cuerpo entero. Sí, señor. Vamos ahora a hablar sobre Efesios 5:20 en adelante. Sí. Cuando dice vamos a leer un poquito, dice, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, sed sumisos a los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, miren el tema tan importante que se acaba de tocar, que es, ya hablamos de los miembros y el significado de la iglesia como cuerpo, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de quién controla el cuerpo. Recordemos que es Cristo. Como dicen las Sagradas Escrituras, recordemos es Efesios 5:20, vamos a ver cómo Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el hombre es la cabeza del hogar, ¿cierto? La mujer debe ser sumisa al esposo, como dice el Evangelio, así como la iglesia debe ser sumisa a Cristo. Entonces vamos a ver inclusive cómo dice el Evangelio, de que es que el Señor revela su misericordia, revela su multiforme sabiduría sobre las bondades de la iglesia, es decir, sobre nosotros como iglesia católica. ¿Por qué? Como Él nos cuida, como el esposo cuida a la mujer, dándole significado, es decir, cabeza, hogar y digamos marido, cabeza, marido y esposa, así como iglesia, Cristo y digamos apóstoles. La importancia que cumplen cada uno. Entonces, ¿por qué hablamos un poquito de esto? Dirán, pero bueno, ¿a dónde quieren llegar con tanto ondeo o con tanta vuelta? Sencillo. Cada uno de nosotros, al componer un miembro, una responsabilidad, a tener una misión dentro de la Iglesia Católica, también posee los dones del Espíritu Santo, así como se lo dieron a los apóstoles en Pentecostés, ¿cierto? También los poseemos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Pertenecemos a la iglesia de Cristo. El Señor dice en su palabra, pide y se os dará. Por eso es que de pronto vemos, digamos, en el sectarismo, en las iglesias protestantes, que también pide ir a la sanación y la liberación. Pero esas son cosas pasajeras, porque si nos damos cuenta, cuando el Señor sana, primero sana el alma y después sana el cuerpo. Es decir, la persona primero cree, se convierte, tiene fe, y por medio de eso es que se sana, ¿cierto? Entonces vemos un bombo en esas vigilias, Señor, que... Entonces, vamos a ser un poquito aterrizados, realistas, los pies en el suelo y los ojos en el cielo. Los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Excelente, hermano. Entonces, la importancia de la cabeza, de lo que nos dirige a nosotros, Cristo. Recordemos que la iglesia es un miembro del Señor. Es el cuerpo por medio donde el Señor obra. Es decir, como nosotros tenemos una misión como miembro de la iglesia, en el momento que nosotros nos pongamos en disposición de recibir al Señor, en disposición de pertenecer a la iglesia, o digamos no de pertenecer, sino de aceptar la responsabilidad que implica el ser católico, el ser cristiano, el ser creyente de Dios, en ese momento vamos a ver la obra de Dios en nuestra vida. Es decir, Señor, yo quiero que tú actúes por medio de mí y que me muestres tu misericordia por medio de mí, y se comenzará a ver los dones del Espíritu Santo. Pero eso es un privilegio que tenemos nosotros como católicos, ¿cierto? No diciendo pues que los demás no lo tienen, no, porque el Señor dice en su palabra, volvemos y repetimos, pide y se os dará. Pero nosotros, que tenemos la tradición apostólica, nosotros como católicos, que tenemos el sustento, que tenemos, digamos, la tradición, que tenemos la verdad, la historia, que tenemos no solamente lo que dice la Biblia, ¿cierto? Que ahora Juan David va a hablar un poquito de eso, Luis David también. Sí, se alcanza el tiempo. Y si no, para el próximo programa. No, muchachos, miren, o sea, yo sé que de pronto no, este tema es muy extenso, demasiado extenso. Bastante. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, pues la apologética es la ciencia que estudia por la verdad de la Iglesia, exacto, defiende nuestra fe. Es algo muy, muy complejo, muy extenso. Entonces, esta es la primera parte. Claro. Ya la segunda parte, Dios mediante, Dios lo permita, va a ser el próximo lunes, la segunda parte de apologética. Ya lastimosamente pues hemos llegado al final de este programa, pero de pronto tengan sus preguntas ahí apuntaditas para que... ¿En el Facebook? Exacto, en el Facebook, mensajes de texto, tengan sus preguntitas ahí para que nos lo envíen sin ningún problema, que nos pueden encontrar en la parroquia San Judas Tadeo. Si de pronto tienes algún interés acerca de esta comunidad, que estos pelados que hacen allá, exacto, un poco de locos que hay ahí. Niños, jóvenes, adultos, o sea, de todo. Es algo muy hermoso, muchachos. Si tienen alguna intriga, cualquier cosa, acérquense a la parroquia de San Judas Tadeo, que allá se les puede dar cualquier información. ¿El próximo retiro es cuándo? Los retiros el próximo retiro es del 22 al 25 de mayo. También te pueden encontrarnos en el grupo de oración todos los viernes, después de Eucaristía de 7. Los lunes hay charla de parejas, también hay lección divina.
Los miércoles ahí tenemos cenáculos de oración. Los jueves hay consagraciones. Acaba de iniciar una nueva consagración. Están totalmente invitados en la parroquia San Judas. Después de Eucaristía de 7, más o menos 7:45. Miren, ¿la idea cuál es? La idea es de ir a un retiro. Es darnos la oportunidad de dejarnos amar. No es más que eso. No es que a mí no me van a cambiar allá. Nadie va a cambiar a nadie. Sino es, a veces nos da miedo de un encuentro con Cristo. Y el hombre le tiene al encuentro con Dios, le teme, literalmente le teme al encuentro con Dios, porque sabe que eso implica algo en su corazón, implica sanar, implica perdonar, implica comenzar a ser feliz, implica asumir responsabilidad en su vida. Compromiso y cruces. Exacto. Entonces, pero atrás de todo eso, muchachos, es la felicidad la que se gana, la plenitud en el amor. Entonces, por eso es la invitación al próximo retiro de conversión. Nos pueden llamar, pueden acercarse a la parroquia, preguntar por los misioneros de Lazos de Amor Mariano. Pueden conseguirnos en internet también en lazosdeamormariano.net. Ahí están el calendario de retiros. En otras ciudades también, muchas ciudades, no solamente exacto. aquí en Riohacha, sino también en Cartagena. También nos ven desde nos ven desde Barranquilla, desde Cartagena. Entonces, Todas las ciudades, todas. Exacto, donde nos vean, hermano, vea, entre en internet, lazosdeamormariano.net y mire el calendario. Dando agradecimientos de nuevo al canal de La Costa por prestarnos este espacio. Recordemos que Dios nos ha llamado a evangelizar, pero la mejor evangelización es la que se da desde el ejemplo de vida, desde la coherencia de vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. Bueno, queridos televidentes, ya hemos llegado pues a este final de este hermoso programa. Recuerden que con la ayuda de Dios nos encontramos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por este canal que es tu canal y nuestro canal, el canal de la Costa. Que Dios los bendiga. Y la vida lo acompañe. Hacemos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su misericordia. Elimina al mosquito de Home Run. No dejes que acabe con tu vida. Tapa las albercas y tanques para almacenar agua. Es muy fácil. Protege tu salud y la de los demás. Utiliza toldos, repelentes y angeos para evitar el contagio. Poniendo en práctica estas medidas, tendremos un departamento libre de malaria y dengue. Un mensaje de la Secretaría de Salud Departamental. Por tu salud, La Guajira primero. ¿Qué tal, amigos televidentes? Les habla Sandra Castañeda, psicóloga y presentadora de su programa Al Día con la Salud. Los invito a estar con nosotros todos los martes y jueves a las 8 de la noche en su programa Al Día con la Salud, para que su vida sea feliz y saludable. ¿Ya usted probó la sopa del mondongo? Restaurante Sopa de Mondongo, la mejor. Los invito para que vayan a compartir en familia en el restaurante Sopa de Mondongo, la mejor. A toda música. Energía que explota tus sentidos.